de algunas actitudes que reflejan un relajamiento de la población y obviamente en un incremento de casos que se observan en muchos lugares, entre ellos la ciudad de Villa María. Vamos a dialogar con el secretario de Salud Municipal, el doctor Pedro Treco, para conocer un poco más en detalle cómo se encuentra la situación sanitaria actualmente en nuestra ciudad. Pedro, buenas noches. Germán Giachero te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Germán. Un gusto estar contigo. Gracias. Somos nosotros los agradecidos por este tiempo. Sabemos que el frente de batalla está bastante intenso en relación con la pandemia. Te ha tocado como director de la asistencia pública y de hace un tiempo como secretario de salud municipal. Pedro, ¿cuál es la situación actual, sobre todo tomando en cuenta lo pasado y lo vivido en Villa María en los últimos meses? Bueno, la situación es muy compleja. Nosotros estamos viendo que hay un rebrote de casos, hay un incremento de casos y hay un relajamiento social. La gente, independientemente de que cada uno de los que estamos involucrados en esta temática, en la salud, cada vez que salimos, alertamos que el comportamiento social no es el adecuado y que eso nos va a traer consecuencias. Bueno, se ve que no hemos podido empoderar a la gente lo suficiente como para que tome conciencia, ¿no? Así que la situación es compleja. Por eso hemos incrementado los puestos de testeo y bueno, nosotros en este momento en realidad esperábamos estar en otra situación porque pensábamos tener mucha más gente vacunada, pero bueno, hay una dificultad mundial para obtener vacunas y esto ha posibilitado que a la fecha tengamos no los villamarienses que nosotros esperábamos tener vacunados. Bien, ¿y cuál es o cuál podría llegar a ser el peor escenario que se plantean ustedes ante esta situación, por ahí de falta de vacunas, una problemática que lo decías es a nivel mundial y sobre todo tomando en cuenta el relajamiento de la sociedad en general en cuanto a las medidas de prevención de COVID-19? ¿Falta para que llegue lo peor? ¿Cuál es ese escenario desagradable, por así decirlo? No, el escenario desagradable es que nosotros sabemos que vamos a tener una segunda ola, sabemos que esa segunda ola ha comenzado a gestarse y que las segundas olas, cuando ocurren estos escenarios, son mucho más fuertes que la primera y que las dificultades van a ser muchas. Nosotros, cuando atravesamos por allá por agosto, octubre, precisamente el momento más álgido de la pandemia, el sistema sanitario de la ciudad de Villa María, fruto de la cuarentena tan extrema que se había hecho inicialmente, pudo triplicar su capacidad de camas y no llegamos a la saturación, salvo un fin de semana que tuvimos el 100% de las camas de la ciudad ocupadas. Pudimos manejarnos y cada paciente que requirió internación tuvo su cama, su personal que lo asistiera. El miedo es que el comportamiento social no ser adecuado, que esta segunda ola sea tan brusca, es que no dé tiempo y nos sature rápidamente el sistema, como ha pasado en Europa. Nosotros sabemos que en Italia ha pasado, en Alemania ha pasado, y ahora está pasando, digamos, en lugares más próximos, ¿no? Brasil está en una crisis sanitaria muy importante, Chile está con muchísimas dificultades, Uruguay también, Paraguay también. Estamos, digamos, rodeados de países limítrofes que están con serio compromiso y desborde en lo que respecta a esta problemática, ¿no? ¿Y cuáles serían los indicadores concretos para encender la alarma ante el advenimiento de una segunda ola? Esto sería un incremento de casos de manera notable. ¿Cuál sería el indicador para que, digamos, bueno, estamos frente a esta segunda ola ya de manera concreta? Mire, nosotros hace un mes atrás aproximadamente, en una semana, observamos un incremento significativo de casos que nos llamó poderosamente la atención, por eso incrementamos los testeos. Cuando la curva empieza a empinarse, rápidamente busca la punta y uno lo puede anunciar un par de semanas o una semana previa. Por ahora lo que estamos viendo es que estamos teniendo un escenario parecido al que tuvimos el año pasado, previo a la primera ola, es decir, el relajamiento social acompañado de los casos que día a día se presentan
y con el agregado de que estos casos vienen acompañados de muchos contactos estrechos y las dificultades que tenemos para que estos contactos estrechos permanezcan aislados. Pedro, aparecen en escena también las nuevas cepas, las británicas, la brasileña de Manaos. ¿Esto viene a complicar la situación y hasta qué punto y cómo? Bueno, esta nueva cepa, sobre todo la cepa de Manaos o P1, es una cepa que tiene 23 nuevas mutaciones, de las cuales 17 aparecieron abruptamente y viene a complicar más porque esta cepa tiene el doble de poder de contagio que la anterior cepa. Por otro lado, el haber tenido coronavirus no da inmunidad contra esta cepa, entonces aparecen muchas más reinfecciones y al ser más contagiosas van a ser más los infectados. Esta nueva cepa, bueno, ya en la provincia de Córdoba se detectó un caso, en Uruguay, en varios departamentos ya se han detectado casos, en Paraguay también. Seguramente ya está circulando en nuestro país, y por eso es tan importante, ¿no?, que la vacuna que tenemos desde el inicio contra esto, que es el tema del distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado de manos, esté más presente que nunca. Podemos vivir como vivíamos antes, pero teniendo esa tríada presente permanentemente y evitando las reuniones en conglomerado. Entre las dudas que tienen muchas personas, incluso en conversaciones cotidianas, es si la vacunación, aquellos que hayan sido inmunizados con algunas de las dosis que llegaron a la ciudad, por ejemplo, van a tener esa protección frente a las nuevas cepas. ¿Sirven para eso o no? Hasta ahora nada nos hace decir lo contrario. Nosotros, hasta ahora no hay evidencia científica que diga que las vacunas no están sirviendo para esta nueva cepa. El problema que tenemos, llamaría una ciudad de 92.000 habitantes y al día de hoy hay 4.921 personas solamente vacunadas, de las cuales 2.200 aproximadamente son mayores de 60 años. Hay personal de salud en el orden de unas 1.900 personas vacunadas y unos 600 docentes. El nivel de vacunación es muy bajo todavía. Inclusive de estas 4.921 personas vacunadas, las dos dosis, es decir, la inmunidad total, la tienen aplicada solamente el 40% de ellos. Bien, así que sí, como bien lo decías, el nivel de vacunación es bajo. ¿Y cuánta población sería necesaria vacunar como para decir minimizamos los riesgos y estamos un poco más tranquilos? Nosotros apuntábamos a esta altura ya a tener vacunados los 34.000 personas que sabemos que son nuestros grupos de riesgo, junto con el personal de salud y personal docente. Y estamos muy lejos, no hemos llegado al 13-14% de esa población objetivo. Para obtener la inmunidad de rebaño necesitamos aproximadamente entre el 70 y el 85% de las personas vacunadas y estamos lejísimos. El ingreso de vacunas se está dando por goteo, muy lento. Bueno, nosotros hoy nos llegaron de Córdoba 900 vacunas más, Sputnik, para seguir vacunando mayores de 70 años, y mañana estamos iniciando esta campaña de vacunación en el Leonardo Fabio. Estamos citando a la gente por orden alfabético para que no se amontonen todos, como lo hicimos la semana pasada, y la semana que viene estaríamos recibiendo un número aproximadamente igual de vacunas, al menos eso nos han dicho extraoficialmente. ¿Y se puede en este contexto de incertidumbre respecto de la llegada de vacunas establecer algún plazo posible para decir, bueno, vamos a llegar hasta acá y la mayor parte de la población objetivo puede llegar a estar inmunizada, o es imposible hablar de algunos lapsos? Mire, este fin de semana yo leí un artículo que publica el New York Times y el gran problema que ha tenido la pandemia a nivel mundial es que la distribución de vacunas ha estado en manos del mercado, del famoso y poderoso mercado internacional de valores. Y nosotros sabemos, cualquiera que ha estudiado salud pública, que el mercado se comporta imperfecto en los temas que tienen que ver con la salud y totalmente inequitativo. La única posibilidad es que las organizaciones internacionales se agrupen, sobre todo comandadas por la Organización Mundial de la Salud, y que
intenten retomar el mando de esto, sacarle al mercado la distribución de vacunas, que solamente lo que está haciendo es distribuir a los países más poderosos del mundo en cuanto a lo económico, y hacer una distribución equitativa que permitiera vacunar a nuestros grupos de riesgo. Pedro, podríamos estar hablando durante mucho tiempo, no queremos robarte más minutos y por supuesto te agradecemos este contacto y toda la información disponible. No, yo les agradezco a ustedes y como siempre, repito, cada vez que me hacen una nota, los periodistas en la ciudad de Villa María han estado a la altura de los acontecimientos y nos han apoyado de un primer momento a todos los que estamos involucrados en esta temática, tanto del sector público como del sector privado, tratando de transmitir las situaciones que vamos paso a paso viviendo y las dificultades que tenemos. Como último mensaje, me gustaría pedirle a la gente que se cuide, que hay 130 villamarienses que ya no están más y que si no nos cuidamos, la segunda ola seguramente va a ser mucho más dolorosa todavía. Te consulto, Pedro, antes de finalizar la entrevista. En algún momento tu antecesor, Humberto Jure, dijo al principio de la pandemia que podría llegar a haber 10.000 infectados en Villa María. ¿Cómo la ves hoy a esa cifra? Porque en un principio parecía quizás un poco lejana o parecía quizás hasta exagerada, pero en este contexto, en este momento, cuando hay más de 7.000 personas que tuvieron COVID o están en ese trance, ¿cómo lo analizás? Que probablemente lo que puedo analizar es que uno hacer pronósticos en estas situaciones es bastante difícil, pero que Humberto temo que se puede haber quedado corto. Pedro, te agradecemos. Muchísimas gracias. El doctor Pedro Treco, secretario de Salud Municipal de Villa María, haciendo referencia a la situación sanitaria actual.